Organizado en el Museo del Greco. Hoy contamos con la presencia de Javier Barón, a quien queremos agradecer especialmente que haya podido venir a Toledo esta tarde a impartirnos esta conferencia de Picasso y el Greco. Y quiero aprovechar para, pues en nombre de la directora, pedir disculpas por su ausencia y agradecer la presencia de Javier en esta conferencia. Y aunque todos le conocemos, voy a presentarle brevemente. Javier Barón es jefe de conservación de pintura del siglo XIX en el Museo del Prado desde 2003. A nivel académico fue premio extraordinario de licenciatura y de doctorado, profesor de la Universidad de Oviedo, fellow en el Clark Art Institute en Estados Unidos, director de una docena de tesis doctorales, todas con la máxima calificación, y conferenciante invitado por más de un centenar de instituciones españolas y extranjeras. Además de su labor en el Museo del Prado, es miembro del Patronato del Museo Sorolla y de las Reales Academias de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando y de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. Asimismo, forma parte de otras instituciones como la Junta de Valoración de Obras de Arte del Ayuntamiento de Madrid, el Comité Asesor del Teatro Real, el Consejo Asesor de la revista Archivo Español de Arte del CSIC y el Comité de Redacción del Boletín del Museo del Prado, siendo además caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa. Es autor de numerosas publicaciones acerca de la pintura de los siglos XIX y XX, entre ellas el libro El Greco y los Modernos, publicado en París en 2019. Ampliando a través de varios artículos y conferencias el estudio de la influencia de los antiguos maestros del Museo del Prado en la pintura de los siglos XIX y XX. Ha sido comisario de destacadas exposiciones dedicadas al arte de este periodo, entre las que podemos encontrar las celebradas en el Prado, como el Retrato Español de Goya Sorolla, el siglo XIX en el Prado, ambas en 2007, Turner y los Maestros en 2011, por supuesto el Greco y la pintura moderna en 2014 y monográficas dedicadas a Joaquín Sorolla, Martín Rico y Mariano Fortuny. Pues ya, sin más, le paso la palabra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la Casa Museo del Greco por su amable invitación a estar aquí con ustedes, con un tema que además es realmente interesantísimo y central en los estudios de historia del arte. No habría que decir arte español, puesto que es arte universal, tratándose de dos maestros como son Picasso y el Greco. Para mí, además, que me he ocupado en distintas ocasiones de este tema, en 2007 ya, en un artículo, 2014, 2019, y que ahora he debido preparar un texto para la próxima exposición que va a dedicar el Prado a Picasso y el Greco. Para mí es una ocasión muy agradable el poder compartir todas las apreciaciones que me han ido surgiendo al hilo de toda esta dedicación y que seguramente se podrán ampliar bastante. Yo he traído un pequeño elenco de imágenes, 55 imágenes, y he traído también el texto, puesto que parece que se va a grabar en Internet. No sé si esto tiene una especie de... Sí. ¿Qué tal si prescindíamos de esto? No se oye. Ya. Bueno. Bueno, en la variadísima producción de Picasso, que es realmente el artista de su generación que mayor número de obras posiblemente realizara, en esa variadísima producción, además realizada a lo largo de siete, casi ocho, realmente 8 décadas, es posible advertir en una trayectoria que abarca 3/4 de siglo, efectivamente, el peso de la influencia de los maestros antiguos, que fueron a menudo el punto de partida de sus obras. Maestros como Velázquez, maestros como Zurbarán, Rivera y el Greco, entre otros. Goya también. En esa actitud de Picasso puede verse, por una parte, el deseo de continuar unas tradiciones muy específicas de la pintura española, la escuela por excelencia de lo pictórico, habría que caracterizarla así. Pensemos en Velázquez, pensemos en Goya también. Son artistas de pincelada larga, de valores puramente pictóricos, de ejecución suelta, de color.
Entonces, estas tradiciones específicamente españolas le interesaron mucho a Picasso, que también se consideró, siendo un artista cosmopolita internacional, pero al mismo tiempo se consideró siempre un pintor español ante todo. Por un lado, es patente también, sobre todo en su última época, el deseo del artista de establecer una relación a través de la pintura con figuras de grandes maestros del pasado, a los que se sentía próximo de un modo muy personal. Después de la Segunda Guerra Mundial, son frecuentes las reflexiones que hace Picasso a través de distintas series sobre artistas del pasado. Por ejemplo, Las Meninas es la más conocida, pero también reflexiona sobre Delacroix, Las Mujeres de Argel, sobre Manet, el Almuerzo Campestre, sobre Poussin también, sobre el Greco, sobre algunos temas del Greco. Entre todos estos artistas, efectivamente, el Greco tuvo para el pintor malagueño la mayor relevancia, tanto por la perduración de la influencia desde sus primeras etapas. Ya en el año 97, cuando va a estudiar a Madrid, dice: qué magníficas cabezas las del Greco, en el año 97. Desde esas primeras etapas hasta la última, la de los mosqueteros, principios de los años 70, finales de los años 60, ahí el Greco es uno de los pintores que en mayor medida le influye, como veremos. Y no solo por esa perduración o por esa permanencia de su influencia desde el principio hasta el final, sino también por la importancia de los periodos concretos en los que se ejerce esa influencia. El Picasso azul, por ejemplo, que es el primer Picasso verdaderamente relevante, verdaderamente internacional, que verdaderamente es creativo, que es original, que crea algo nuevo, está muy vinculado con el Greco. El Picasso cubista, como demostró William Rubin, entre otros, está también muy vinculado con el Greco. Las señoritas de Aviñón están muy vinculados con la visión de San Juan, por ejemplo. Es significativo que la elección de Picasso de esta especie de numen tutelar que para él va a suponer el Greco y que le acompañaría durante toda su vida, se proyectara además hacia un maestro que recibía una nueva luz precisamente entonces, un maestro que había estado en cierta oscuridad a lo largo de los siglos anteriores, que se había comenzado a recuperar en el siglo XIX, nada menos además que por unos pintores que a Picasso le interesaban muy especialmente, como son Manet. Aquí tenemos pues, en este retrato de Zacharie Astruc, hecho por Manet. Astruc fue un pintor, escritor y crítico que le sugirió a Manet visitar España en 1865 y que realmente pues, le homenajea en este retrato que, como ven, tiene la mano en el pecho, ¿no? Como el retrato del caballero de la mano en el pecho que Manet pudo ver expuesto en el Prado. Aunque aquí también se junta la influencia velazqueña, ¿no? Este segundo término al fondo, como en las escenas velazqueñas de primera época. Bueno, para Manet fue muy importante el Greco, también lo fue Velázquez, y para Cézanne, vamos a ver, para Cézanne también fue muy importante el Greco, como esta Dama del Armiño, entonces atribuida al Greco, que copia, pero no a partir del original, sino de una reproducción xilográfica que le da esos rasgos mucho más toscos, mucho más constructivos, pero he aquí que Cézanne también es un aficionado al Greco. El hecho de que Manet y Cézanne se fijaran especialmente en el Greco está señalándonos la troncalidad de la modernidad de la pintura del siglo XIX y su fundamento en el Greco. Manet es el gran renovador, antes que los impresionistas de la pintura moderna. Y Cézanne es, entre los impresionistas, el gran postimpresionista, abjura del impresionismo para volver al sentido constructivo que el impresionismo de algún modo había perdido, como demuestra, entre otras cosas, esta obra, ¿no? tan sólida, tan
marcadamente plástica y tan construida, ¿no? Entonces es curioso que dos maestros que van a ser capitales para Picasso, como son Manet, del cual hará esa recreación de la serie del almuerzo campestre, y como es Cézanne, que estará en la base de su adscripción al cubismo. De hecho, una fase del cubismo de Picasso es el cubismo cesaniano de Picasso y de Braque, el cubismo del año 8-9, ¿no? Entonces, el hecho de que estos dos maestros fueran artistas influidos por el Greco también nos dice cómo Picasso, que se fija en ellos y que también recurre al Greco, comulga en esa troncalidad y en esa referencia común, siendo el tercer gran maestro de la renovación de lo moderno. Bien, la condición de figura extraña, entre comillas, o marginal en el ámbito de la historia de la pintura, unida a la percepción clara por parte de Picasso de la extraordinaria calidad del artista cretense, hubieron de resultar un estímulo muy importante para estudiar a este artista. Ya en la primera visita al Prado, antes de venirse a Madrid a hacer el curso académico del año 97-98, él visita el Prado juntamente con su padre un día, el verano de 1895, junto con el pintor José Ruiz Blasco, y allí pudo ver la pintura del Greco junto a la de otros grandes maestros, como Velázquez, que fue quizá el que en primera instancia le interesó más. Porque de hecho los dibujos que él toma en su cuaderno de apuntes son del Niño de Vallecas y del Bufón Calabacillas, en ese año 95. Pero fue en el curso académico que antes he citado, entre el 97 y el 98, cuando Picasso tuvo la oportunidad de estudiar en profundidad a los pintores del Prado, entre los que le llamaron la atención Velázquez, Goya y el Greco. Entonces se refirió a este último como autor de unas cabezas magníficas, puesto que la mayor parte de las obras que se exponían del Greco eran retratos. También se exponía la Trinidad, de una obra que en ese momento pues estaba considerada casi veneciana, ¿no? El interés que Picasso sintió por esos retratos del Greco también permite discernir, individualizar una de las claves más importantes del origen y la formación misma de la definición del retrato español, que está en el Greco por una parte, está en Tiziano por otra y está en Antonio Moro en tercer lugar, ¿no? Son los artistas, especialmente el Greco, que influye a Velázquez, que es el que acuña la definición de retrato español. Y para Picasso el retrato va a ser un género importantísimo, un género que es crucial en la capacidad para asimilar y para dar la presencia física y la presencia psíquica a través de la pintura de unos individuos, de unos hombres en los cuales consigue llegar, y esto es muy propio de la escuela española, más allá de la pura apariencia exterior, de la pura fisonomía, para llegar a caracterizarlos como seres vivientes, como apariciones realmente que están invadiendo en ese espacio vivo del espectador. El retrato obsesionó al artista malagueño, que vio en él un ámbito de cultivo extraordinariamente apto también para desarrollar algunas de las ideas e intereses que le acompañaron toda su vida. Entre ellas estaba la comprensión profunda del vínculo misterioso, inasible casi para quien no sea un genio, entre la vida y el arte, algo fundamental para Picasso, donde la vida y el arte están enormemente vinculados, ¿no? Y también la posibilidad de revelar una verdad recóndita, una verdad casi oculta, que mediante el instrumento de la pintura y a fuerza de investigar plásticamente un determinado rostro, acaba por hacerse visible en una especie de anagnórisis o en una especie de reconocimiento. Ese reconocimiento de lo visible, decir, pero si es que esta es la verdadera personalidad de este personaje, ¿no? Y eso se revela mediante la pintura.
ese descubrimiento, esa anagnórisis, que es un recurso teatral, ¿no? Es lo que podemos ver en Picasso en sus retratos, y es lo que podíamos ver en los grandes retratos de Goya, por ejemplo, o de Velázquez. Pero más aún que el desvelamiento de la verdad interior, atrajo a Picasso otro aspecto muy importante en su arte, que es la posibilidad de transformación, palabra clave en Picasso, transformación, que la profundización en el retrato permitía, de tal manera que el retrato se convirtió en medio privilegiado de una práctica pictórica que veía en esa transformación, en esa posibilidad de transformar la raíz misma y la justificación misma de su arte. En este sentido, la obra del Greco mostraba a los ojos de Picasso una capacidad de inspiración y a la vez de transfiguración. Esto es muy importante, transfigurar, no representar la figura, sino transfigurarla, ir más allá de lo que permite esa representación. En la etapa final del artista, este acercamiento se hizo más intenso y la propia figura del Greco, junto a su obra, se convirtieron en objetivos privilegiados de la especulación pictórica del artista. Durante ese curso del 97 al 98, Picasso realizó alguna copia del Greco, según el testimonio de su compañero, el pintor argentino Francisco Benareggi, que había sido condiscípulo de Picasso ya en la Escuela de la Lonja en Barcelona. La elección del Greco como objeto de estudio disgustó al padre de Picasso, con un temperamento académico que creía que el que había que copiar y estudiar era Velázquez, no al Greco, que era un pintor extraño, era un pintor anómalo, poco recomendable como influencia para la formación de un artista. El padre de Picasso les amonestó diciendo: vais por mal camino. También entonces realizaron los alumnos de la escuela excursiones a Toledo para admirar el entierro del conde de Orgaz, el señor de Orgaz. Alguna vez con los alumnos de la clase de dibujo del natural impartida por José Moreno Carbonero, que es una de las dos asignaturas en las que se matriculó Picasso. Esta, Moreno Carbonero, era amigo de su padre como pintor malagueño, y el otro era la clase de paisaje que impartía otro amigo de su padre, que era Antonio Muñoz de Gren. Entonces, con estos alumnos de la clase de dibujo del natural, hizo una especie de parodia, sustituyendo los rostros de las figuras del entierro del conde de Orgaz, que visitó con esos compañeros, y sustituyó los rostros de las figuras por los rostros caricaturizados de sus profesores, ¿no? Una especie de burla o de sarcasmo que nos lleva ya a pensar, a través de esta anécdota, en la libertad, en el desenfado, en el aspecto humorístico también con que Picasso trata la figura del Greco, la figura del artista serio, de la gravedad por excelencia. Por ejemplo, el Caballero de la mano en el pecho, pues lo trata con un desenfado, como veremos, con una irreverencia. Incluso en algún caso se podría considerar que casi recae en lo sacrílego, como veremos, y este es un rasgo muy típico de Picasso, ¿no? Esa visión desmitificadora y esa visión también transformadora del arte del pasado, esa desinhibición que siente ante ese arte del pasado, ¿no? Y que curiosamente se ejerce de un modo más claro y más llamativo, más contrastante, ante, como digo, un artista cuya obra era considerada entonces como epítome perfecto de espiritualidad. La obra del Greco pues era una representación de la sobriedad castellana, de la espiritualidad, de la elevación mística incluso. Había esas teorías entonces que se desarrollaban. Hoy sabemos que no era esto exacto, pero entonces sí se consideraba al Greco como esa especie de gran ejemplo de espiritualidad. Permite también advertir cómo el artista estaba en buena medida mucho más libre de la ansiedad de las influencias, ese término que define muy bien la especie de el estigma que sufre el artista de arte contemporáneo, que tiene
detrás de sí toda una enorme tradición y que no se logra liberar de todas las influencias. Picasso juega con ellas, le influyen, pero no supone un peso paralizador, sino que supone un estímulo para él, ¿no? El espíritu burlesco del pintor se ejerció entonces sobre las obras de más profunda gravedad del Greco, como El caballero la mano en el pecho, que justo al final de su vida recrea de un modo muy paródico. En esta vuelta del revés del carácter de la inspiración en un maestro antiguo, cuya obra fue interpretada de un modo exento de solemnidad, Picasso supone un precedente para otras asimilaciones posteriores de la lección de los pintores del pasado, como hará Bacon o como harán otros artistas. También Miguel Utrillo y Hortensi Güell, con discípulo suyo en Madrid, contribuyeron a asentar la influencia del Greco en Picasso. Güell narró una visita a la capilla de Santo Tomé que revela muy bien, lo mismo que la primera visita también de Ignacio Zuloaga, amigo de Picasso, aunque un pintor de otra estirpe, el clima espiritualista del momento. De vuelta a Barcelona en 1899, el contacto con el grupo de artistas que se reunían en la cervecería dels Quatre Gats estimuló, especialmente por la presencia de Santiago Rusiñol, esa influencia del Greco, el interés del artista en él. Santiago Rusiñol había adquirido en París 2 obras del Greco, había sido uno de los grandes defensores e introductores del Greco en el ámbito del modernismo catalán. Se habían llevado estas 2 obras, la Magdalena penitente y las lágrimas de San Pedro, en procesión a Sitges, donde él había constituido un pequeño museo, el Cau Ferrat, que todavía está activo y que guarda estas 2 obras. Y Rusiñol, mayor que Picasso, era para Picasso en esta época pues una especie de referencia. Fijémonos lo que hacía Rusiñol, esa especie de misticismo del año 97, cuando él es un gran consumidor de morfina y que bueno, pues tiene estas visiones también muy espiritualizadas, como este novicio de ese momento, del año 97, pero al mismo tiempo Rusiñol era visto como el gran defensor del Greco, era dibujado por su amigo Ramón Pichot en esta obra como una especie de caballero él mismo de la mano en el pecho, con una especie de identificación Rusiñol el Greco. Fijémonos también en el aspecto, parece como una obra del Greco en esta efigie de Pichot, amigo también de Picasso y amigo de Rusiñol, pero el propio Picasso va a tomar a Rusiñol, como vemos, como punto de partida también en estos dibujos, con el caballero de la mano en el pecho, otra vez en estos dibujos en donde aparecen imágenes del Greco, aparecen imágenes de Rusiñol y aparece un cuadro de Rusiñol como si fuera el Greco. Es decir, hay esa identificación tan enormemente marcada que estamos viendo en todas estas obras. En esta obra de Picasso o en esta obra también picasiana, que en estos momentos, año 99, pues se ve como el Greco, dice Velázquez, y el Greco inspirarme, ¿no? Y pone una y otra vez, aparecen los epígrafes, yo el Greco, por un lado y por otro, yo el Greco, este es un autorretrato de él, esta es una de Picasso, joven, este es una cabeza del Greco, otra cabeza del Greco, como estamos viendo aquí, ¿no? Este es un mundo de experimentación, es un mundo muy privado, muy íntimo, pero que nos desvela en esta inmediatez del dibujo las claves para comprender la aproximación y la intensidad de la fuerza de esta aproximación a la figura del maestro cretense. Aquí lo tenemos también. Todas estas obras estuvieron expuestas en Madrid en el año 2014, algunas de ellas han estado ahora en Basilea. Aquí tenemos otra vez el caballero la mano en el pecho. Aquí está también un caballero casi cervantino, pensaríamos en el Quijote, ¿no? Hay una asimilación también ahí muy interesante, ¿no? de la españolidad
a través de un pintor extranjero, como es el Greco, pero del pintor que en mayor medida es capaz de reflejar esta visión, esta morfología, podríamos decir, ¿no? Y en los óleos también, en estos óleos sobre lienzo, estamos viendo cómo el artista es capaz de fijarse en una mirada también transformadora, en una mirada penetrante, en una mirada que está dando... No sé qué pasa con la luz. Bueno. Bueno, también en el año 99 estamos viendo aquí esta manera de hacer los fondos, como vemos, enormemente suelta, y estamos viendo también este tipo de retrato de busto frontal, estas pecheras blancas que vienen a ser el equivalente a las gorgueras del Greco, de los retratos del Greco, estos tonos oscuros, esta especie de descarnamiento de las facciones que se va a acusar, como vemos, muchísimo en algunos de los rasgos, por ejemplo, y que va a comparecer incluso en los títulos: retrato de un desconocido al estilo del Greco. Es el título que pone Picasso a esta obra, ¿no? Mayor homenaje y más explícito no cabe al Greco, ¿no? Estamos en un momento, el año 99, modernismo, els quatre gats, el Picasso que todavía no va a pasar al periodo azul, donde también va a ser una influencia importantísima, ¿no? Las amplias pinceladas visibles en los rostros traslucen la interpretación expresiva muy libre de los modelos del artista, que por entonces no tenían parangón con los de otros pintores. En ellos está presente también un principio de transformación, o más bien de transfiguración, al que he aludido antes. Y aquí hay también algo de esa aparición desde el fondo de la tela, algo de esa fantasmagoría, esa comparecencia. Es como si hubiera una impronta que sobresale desde el fondo y que se nos viene encima entre nosotros, ¿no? Algo fantasmal, ¿no? Y esto es algo enormemente interesante, puesto que no es habitual en el retrato de estos momentos, en los años 99. Piensen quién está haciendo, qué se está haciendo entonces. Pensemos en los retratos de Sorolla, en los de Zuloaga, pensemos en los retratos que también en esos momentos hace Toulouse-Lautrec, un artista que le va a influir también en cuanto vaya a París, al propio Picasso. Y ya estamos en la época azul, 1901, el retrato de Mateo Fernández de Soto, una obra enormemente interesante, donde estamos ya viendo la monocromía azulada, estamos viendo también estos contornos maleables de la figura, sinuosos, que parecen expresar una condición psíquica movediza, una condición psíquica también melancólica. Parecen expresar lo mismo que el rostro, ese carácter de profunda tristeza que impregna todas las obras del Picasso azul, en un momento en que pasa verdaderamente miseria, hambre y penuria, ¿no? El autorretrato que él conserva toda su vida como testimonio de estas dificultades que atravesó, donde es alguien aterido de frío, es alguien famélico, como vemos, con los rasgos enormemente hundidos. Pensemos cómo era Picasso después y cómo es ahora, ¿no? Es un Picasso que parece espiritualizado, y aquí está nuevamente también la figura del Greco como referencia. El propio Picasso reconoció años después, ante su amigo el fotógrafo Brassai, que decía, después de haber comentado el profundo interés por el artista cretense, decía: si mis figuras de la época azul se estiran, probablemente es por la influencia del Greco. Estas son palabras de Picasso, es decir, no es que nosotros pensemos
el periodo azul está influido por el Greco. No, es que lo dice el propio Picasso, ¿no? Además. Él viaja a Toledo a principios de 1901 y este viaje va a nutrir años después la creación del artista en una serie de obras muy importantes que va a hacer en torno a la figura de Casagemas. Casagemas, un amigo íntimo suyo, al cual de algún modo le quita a su novia, Germaine. Entonces Casagemas se suicida. Picasso lo pasa muy mal porque piensa que el suicidio fue por culpa suya. Hace una especie de catarsis a través de la pintura, de liberación de la culpa. Esta obra, que está inspirada por un lado en el entierro del conde de Orgaz, tiene una parte terrenal y una parte celestial. Este es el paraíso al que accede el alma del conde de Orgaz. Lo que pasa es que es un paraíso para Casagemas, un paraíso erótico donde pues está a sus anchas Casagemas, que cabalga este caballo y está rodeado pues de esas mujeres que en su vida se le escaparon, pues tenía un problema en su relación con la mujer, ¿no? Entonces aquí tenemos esa visión de la influencia clara del Greco en el doble registro. También está presente ese doble registro en la alegoría de la Liga Santa, que es el gran cuadro del Escorial, ¿no? Que gran cuadro, no es de grandes dimensiones como el cuadro de Santo Tomé, pero sí que es un cuadro importante, el cuadro que está también, la otra versión que está en Inglaterra, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo Picasso se vale también del Greco para exorcizar, sería la palabra, ¿no? Exorcizar los fantasmas de culpabilidad que le venían después de nada menos que el suicidio delante de él. Primero apuntó a Germaine y luego se disparó un tiro en el Lapin Agile. Estaban allí Picasso, Germaine y el propio Casagemas, ¿no? Entonces, se tiraron al suelo aterrados de lo que iba a pasar, ¿no? Bueno. También aquí, bueno, hay algunas otras obras que no he traído, pero en donde se ve el retrato mortuorio, el retrato fúnebre de Casagemas, que es el punto de partida para toda esta recreación que hace Picasso. Aunque no tenía las grandes dimensiones de la obra del Greco, la obra de Picasso era mucho mayor. Esta obra medía 1,5 metros de alto que todas las que había realizado en ese momento, ¿no? Entre otras cosas porque no tenía dinero para comprarse lienzos grandes, y sin embargo aquí pues se compra este lienzo de 1,5 metros por casi 1 metro, y entonces ocupaba una parte importante de su estudio, según revelan las fotografías del estudio de esa época. También se ha comparado, bueno, con la alegoría de la Liga Santa, como decía, y donde hay en la parte inferior igualmente un asunto funerario. Como resulta habitual en Picasso, el cuadro revela un ámbito de sugerencia que transforma por completo la significación religiosa originaria del cuadro del Greco, ¿no? Aunque tal vez no llegue a contradecirla totalmente, ¿no? De hecho, tenemos aquí unas figuras. Este es un acto religioso, aquí hay un edículo, hay un templete, y esta es una religión, bueno, podríamos pensar que está más cerca de la religión maometana que de la cristiana, ¿no? Por ese paraíso de sensualidad que refiere. En el fondo Picasso tenía un componente también árabe muy marcado, ¿no? Que a él le interesó mucho. Sobre todo eso se ve en la evocación del harén de Delacroix, ¿no? Y cómo echa de menos no haber podido visitar un harén, cosa que Delacroix sí había hecho. Bien, entonces esa sublimación que tenemos de ese paraíso nos muestra pues esa referencia también a una superación. Brinda a través de la pintura la posibilidad de que Casagemas supere sus problemas con las mujeres en el más allá, dicho de una manera muy elemental, pero de fácil comprensión, ¿no?
Eso es lo que hace. Y gracias a ese acto, de cierto modo de generosidad, también Picasso se redime de su culpa, de la culpa que sin duda sentía por haberle quitado a su novia. Por otra parte, también tenemos una serie de personajes menesterosos como el viejo judío, con angulaciones muy típicas del Greco, con elementos también, podemos decir, de el viejo judío, bien, ese mundo judío que para el Greco es también importante, ¿no?, que está ahí, ese mundo también en donde está la estilización de las figuras, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no?, como estas figuras se adelgazan, se convierten casi en algo esquelético, descarnadísimo, ¿no? Entonces, esa monocromía, además, ese miserabilismo de la obra de Picasso, que en parte estaba ya en Puvis de Chavannes, pero que en el caso de Picasso excede ya el simbolismo propio de este artista francés de los años 80 y que está inaugurando ya el siglo XX, estas obras de los 4 primeros años del siglo, con una definición estilística plenamente original. También aquí esto se parece a la Visitación de Dumbarton, ¿no? Es una referencia a las dos hermanas, en donde hay una sororidad, como también esa visitación de su prima, en este caso Santa Isabel a la Virgen, en el cuadro de Dumbarton Oaks. O también aquí en El viejo guitarrista, ¿no?, que es otra obra realmente impresionante de transformación de una figura en algo que, fijémonos, en algo que empieza a ser una pura geometría, pero una geometría angulada por todas partes, descarnada absolutamente, y en donde además el fondo, como vemos, está también progresivamente sintetizado. Pero el gestualismo de las manos, que es tan importante en el Greco y que tiene un carácter casi deíctico, como explicativo, las maneras de presentar los apóstoles, San Pedro, San Pablo, sobre todo San Pablo, la elocuencia, ¿no?, con sus gestos, esto ha sido estudiado en el Greco, pero es que lo estamos viendo en Picasso también, aunque no es un apóstol, sino un loco el que utiliza esta explicación, ¿no?, explicación probablemente abstrusa, y estamos viendo también los rasgos de ese descarnamiento propio del artista, ¿no? O igualmente en la comida frugal, en este Aguafuerte, el cual hay varios ejemplares, en donde tenemos las manos y tenemos también las parejas que son tan frecuentes en el Greco, ¿no?, en los santos San Juan y San Francisco, por ejemplo, el ejemplar que hay aquí en el museo, o los santos Juanes también, ¿no?, San Pedro y San Pablo. También en el actor, ya en el periodo rosa, una obra que sufrió un deterioro enorme y que nos está mostrando también esa fascinación por un gesto explicativo que el pintor ve en el Greco igualmente. También en la época rosa estamos viendo cómo la Sagrada Familia se convierte en una referencia para esta familia de artistas con un mono, ¿no? Es una familia circense. Aquí está, como vemos, un arlequín que es el trasunto de Picasso. Picasso suele aparecer en los cuadros travestido de distintas maneras, y una muy frecuente es el arlequín. El arlequín es el personaje de la comedia del arte que va cambiando de apariencia, que va dando saltos, es un saltimbanqui. Hay un libro de Starobinsky que es el artista como saltimbanqui, y esto caracteriza a Picasso muy claramente, ¿no?, en esa renovación continua, ¿no?, que tiene, ¿no? Fijémonos cómo la composición está muy vinculada con la de la obra anterior, ¿no? Sí.
Bueno, vamos a ver. En este momento, el retrato de Benedetta Canals también se ha relacionado con el Greco. Realmente es una visión que a mi modo de ver tiene mucho de relación con el Quattrocento italiano, o incluso con el Cinquecento, con el Renacimiento, con Rafael, pero también se ha relacionado en este momento. Es muy interesante el paralelo que se ha trazado entre el papel que juega Montmartre en el desarrollo de la pintura de Picasso hacia una formulación nueva de un estilo, azul, rosa, gosol, cubismo. Montmartre, ¿qué es Montmartre? Es un suburbio de París en aquella época, pero poblado de artistas europeos, de distintas clases sociales. Los burgueses van a divertirse a los cabarets que hay allí. Hay un mundo de Lampa y un mundo marginal. Es un mundo en efervescencia, ¿no? Del mismo modo, también Toledo era un crisol de culturas en el siglo XVI. Aquí había, pues, y eso lo dice muy bien Cossío en su texto sobre cómo el Greco encuentra en Toledo el caldo de cultivo para desarrollar todo lo que llevaba dentro. ¿Por qué? Porque Toledo es muy oriental. En Toledo estaba lo judío, estaba lo islámico y estaba también lo cristiano, pero lo cristiano en una vertiente culta, en una vertiente no estrictamente ortodoxa contrarreformística, que era la vertiente de Felipe II en el Escorial, donde no había cuajado el Greco. Entonces, esos mundos de crisoles de culturas, el Montmartre de Picasso y el Toledo del Greco, de algún modo son cauces favorables a la creación original, que si Picasso se hubiera quedado en Barcelona o si Picasso se hubiera quedado en Málaga, no hubiera accedido a esto, ¿no? Si el Greco se hubiera quedado pues no sé, en el Escorial, pues hubiera hecho otras cosas, ¿no? Bien, entonces no conviene forzar el paralelo, porque hay que tener en cuenta que, como Cossío pensaba que por su condición de extranjero el Greco había podido advertir con nitidez el carácter definido, como en alto relieve, decía Cossío, de lo español, lo que habría perfilado su creatividad, en tanto que para Picasso en París no había ningún carácter de lo francés, ni de lo español, ni de nada, sino de lo universal, precisamente, de lo internacional, ¿no? En ese sentido era distinto. También hay que pensar que Cossío en aquella época era deudor de una interpretación del Greco como gran caracterizador de lo español, que hoy en día no sostenemos en esa medida, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, Cossío era un hombre de su época y pensaba así. También en esa época Picasso había pegado en las paredes de su estudio fotografías de las obras del Greco. Estamos todavía en el periodo azul-rosa. La influencia la hemos visto, en la Celestina también se ve también, recordemos, en las obras en las que acabamos de poner, sobre todo el viejo guitarrista ciego, ¿no? Que recuerda la cabeza muchísimo a la de los apostolados del Greco, como el que está aquí, ¿no? Esa cabeza, ¿no? tan cana, ¿no? Donde lo cano es también una especie de testimonio de vejez extrema o de vejez menesterosa, ¿no? Que en los apóstoles tienen solidez, pero está presentando a través de la vejez el Greco esa especie de sabiduría especial, ¿no? Esa espiritualidad o esa visión de alguien que se aparta del mundo de lo normal, ¿no? Como son los apóstoles. Hay que pensar que el Greco era conocido en París, donde están también Picasso y donde están sus amigos, Mas Jacob, donde está Blaise Cenrad también en ese momento, donde está Guillaume Apollinaire, que va a ser alguien que admire al Greco también. Pero el Greco va a ser conocido sobre todo en París a partir de 1908, es decir, un año después del cubismo, porque es entonces cuando se hace la exposición dedicada al Greco en el Salón de Otoño, en París en 1908, no antes, ¿no? Antes había grecos en la tienda de Durand-Ruel, por ejemplo. Entonces, en el año 10, Ambroise Vollard, el gran marchante de Picasso, le organiza una exposición
y Andrés Salmón, que escribe una crítica, se refiere a la influencia del Greco. Aquí están los mendicantes, aquí están los estropeados, los suplicantes, pintados en azul y en blanco, dolorosos y trágicos, de Picasso, que hacen pensar en el Greco. Bien. Vamos, aquí se ve la referencia tan cercana de esta obra de la Capilla de San José con la obra del Greco, ¿no? Con la obra de Picasso, este guas para una obra que está en la Fundación Barnes en Filadelfia, en Los Campesinos, o también en San Martín y el Mendigo, por desgracia en Washington, de la misma capilla, en relación con obras que hacen Gossol, como este muchacho con el caballo, o estas otras obras que estuvieron en la exposición del Greco. Pero vamos ya hacia el cubismo, puesto que hay que avanzar. Este es el cuadro del Apocalipsis que compra Zuloaga durante su viaje con Rodin a España en 1905. Y este está al fondo. Y Zuloaga lo presenta muchos años después en una obra inacabada, entre los años 20 y 30, donde están las generaciones del 98 y sobre todo del 14. Aquí está Ortega, aquí está Marañón, aquí está el propio Zuloaga, aquí está Baroja, aquí está Valle Inclán, y al fondo, dominándolo, está el gran cuadro. Como si dijera, yo soy importante no solo como por mí mismo, como pintor, es la manera, está, de algún modo está, no como Velázquez, que se pone en primer término, sino más bien como Goya, que se pone en segundo término en su familia de Carlos IV. Pero lo importante no es Zuloaga, que con todo domina a todos los demás, está más alto que ellos, sino que es el gran cuadro de la visión de San Juan. Él sabe que ese cuadro está en el origen del cubismo, está en el origen de muchas cosas, de los expresionismos, y es su cuadro. Ese cuadro fue de Zuloaga hasta su muerte. Por desgracia lo vendieron sus herederos en mala hora y está ahora en el Metropolitan. Pero Zuloaga lo mantuvo y sabía que era un cuadro muy importante. Es este el cuadro, un cuadro cortado, por eso las figuras parecen comprimidas, pero que tenía dos registros, el registro terrestre, el amor profano y el amor divino, que estaba en la parte superior, y es el cuadro que Picasso ve en el estudio de Zuloaga. Se le pide permiso para ir a verlo, lo ve allí, le fascina, y en ese momento Picasso va a hacer Las señoritas de Aviñón. ¿Dónde está el paralelo? Pues es un burdel, en este caso. También la conversión del amor profano en un bordel es muy característica, ¿no? Esto es muy interesante. Hay desnudos que se recortan contra unos pliegues, como vemos, que le sirven de fondo, unos pliegues aristosos. Vamos a ver. Unos pliegues aristosos, unas figuras aristosas, unos desnudos, una compresión de la plasticidad de las figuras por los límites del cuadro, como pasa también en la obra del Greco. Esta figura casi no se contiene en el espacio y estas figuras casi no se contienen, están ocupándolo todo, ¿no? Y una transformación de los espacios en estos subespacios o alvéolos muy típica del último Greco, que estamos viendo también en estos elementos aquí y que estamos viendo en las obras del retablo de Doña María de Aragón. Vemos cómo también esos subespacios siguen apareciendo en la obra del Picasso negro del año 7-8 y en la obra del Picasso analítico, en este conjunto de obras que pinta entre el año 10-11, cuando va a pasar del cubismo cesariano al cubismo analítico, y cuando se multiplican, como vemos, los planos, los pequeños planos analíticos por obra de esta asimilación ya del cubismo analítico. Es muy importante cómo no solo es Cézanne o el cubismo o el arte negro la referencia
para Picasso, sino que es el Greco, y en mayor medida que Cézanne, viene a decir William Rubin, uno de los grandes expertos que ha trabajado el Picasso cubista. Bien, voy a ir adelantando. Aquí vemos otra obra de este mismo momento, que también estuvo en la exposición. La época del cubismo analítico termina en 1911-12, se pasa al cubismo sintético y ahí el experimento de Picasso y de Braque finaliza con el estallido de la Gran Guerra en 1914. Posteriormente a Picasso le sigue interesando el Greco. Para él la visión del Greco es el modo de caracterizar la españolidad de algunas de sus figuras, pero de un modo grave y melancólico y al mismo tiempo humorístico. Y esa figura es nada menos que la de su secretario, Jaume Sabartés, que es la figura, bueno, a quien debemos el Museo Picasso de Barcelona, nada menos. Pero es el secretario de Picasso y es la figura del cual él se burla una y otra vez, ¿no? Él le sigue con una fidelidad perruna, pero Picasso le premia pintándolo de este modo, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí? La funcionalidad que para Picasso tiene el cubismo como elemento ya no constructivo, sino deformador. Es como si el cubismo hubiera revelado una faz o una funcionalidad expresiva, deshumanizadora, como vemos en este caso, ¿no? Las narices por un lado, como se ve en el retrato de Dora Maar, que está expuesto ahora procedente del Kunstmuseum de Basilea. Bien, pues estamos viendo cómo la gorguera se convierte en una proyección centrífuga enormemente interesante, cómo las carnaciones se hacen blandas, se hacen maleables. Estamos en el año 39, pero estamos pensando en que Bacon, cuando pinte en los años 60, no está muy remoto, no está muy lejos de esto, ¿no? 30 años después. Una cosa de enorme interés este retrato de Sabartés. También tenemos, basándose en el retrato por el Greco de Jorge Manuel Totocopuli, su hijo, retrato de un pintor, en un d'après, es decir, en una reinterpretación directa de Picasso, como él confiesa paladinamente en el título, retrato de un pintor, según el Greco, en una obra que está muy próxima, pero que transforma el pictoricismo del Greco, esa fascinación por los negros y los blancos, ese modo de pintar con pinceladas amplias y sueltas, ¿en qué lo transforma? Pues una lección lineal, en una lección de dibujo lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que importa son estos elementos de contorno y de dintorno, del interior de la figura, todo ello delineado con total exactitud, y en cambio aquí no estamos viendo pues el predominio de lo pictórico. Es un volver al Greco del revés, ¿no? Algo que es lo que normalmente hace Picasso. ¿Y cómo lo vuelve del revés ya? Pues con estas burlas tan tremendas, ¿no? El entierro del conde de Orgaz, según Picasso, de la suite 347, en donde estamos viendo que aquí está el personaje de Jorge Manuel, el paje, pero está al lado de una virgen que en realidad es una figura muy carnal, que está ofreciendo los senos y que está ofreciendo este pavo asado, ¿no? Aquí, ¿no? Y la figura del propio Picasso, de un trasunto, que es una especie de sileno, de viejo o de sátiro, que está pues contemplando o justaponiéndose de una manera casi sacrílega a esta visión de la Virgen. Aquí tenemos también en este retrato bufo de uno de los personajes del entierro del conde de Orgaz para la misma suite, cómo ese cubismo que le lleva a colocar los ojos en distintos planos, a transformar la nariz, hace de esta figura que nos recuerda al caballero de la mano en el pecho, realmente, o que nos recuerda a caballeros en general del Greco, pues hace de él
alguien pues fatigado por la edad, melancólico, que es objeto de burla, alguien del cual nos podemos compadecer y al mismo tiempo nos podemos burlar, ¿no? Es una visión de vuelta del revés de esa supuesta espiritualidad del Greco. Bueno, vamos a pasar. Esto lo traía simplemente para que vean cómo la influencia de Picasso y su visión particular del Greco influye a otros artistas influidos a su vez por el Greco. Tiene lugar una especie de espesor de capas, ¿no? El Greco influye a Rusiñol, Rusiñol influye a Picasso, al mismo tiempo Picasso es influido por el Greco, Picasso influye a Orozco, Orozco es influido a su vez por el Greco, y no solo por Picasso. Orozco influye a Pollock, Pollock es influido por Orozco, Pollock es influido por Picasso y Pollock es influido a su vez por el Greco. El espesor de capas de hojaldre en este momento, ya en los años 30, 40, es enorme, ¿no? Estamos viendo a Orozco, pero estamos viendo a Pollock. Aquí tienen la alegoría de la Liga Santa, aquí tienen también a Picasso, y aquí tienen a Orozco. Y aquí igualmente, y aquí igualmente. Bien, y ya termino con el último Picasso, el Picasso que estamos viendo en esta Venus de Amorcillo del año 65, el Picasso del año 67, que titula pues el Doménicos Teotocópulos van Rijn da Silva, en triple homenaje a Rembrandt, el Greco y Velázquez, a estos mosqueteros que en realidad son personajes de cartón piedra, de risa, personajes humorísticos, personajes que no tienen consistencia, son blandos, parecen deshacerse. Nada menos que es un homenaje a tres grandes maestros, los tres enormemente serios, el Greco, Velázquez y Rembrandt, pero el homenaje parece una burla más bien, ¿no? Como estamos viendo aquí. Es el Picasso que va a exponer en el Palais des Papes, en Aviñón, es el Picasso del cual Douglas Cooper o René Berger van a considerar como un Picasso ya totalmente fuera de bolos, como un Picasso chocho, y como un Picasso que no es comparable al Picasso cubista o que no es comparable al Guernica tampoco, ¿no? Sino que son estas figuras, ¿no? Para Malraux, estas figuras de mosqueteros tenían algo de figuras de tarot. Para Alberti, que hizo el prólogo al catálogo del Palais des Papes en Aviñón, decía, ahí vienen los rojos y los negros españoles, ¿no? Picasso entonces vivía en Mougins, cerca de España. No podía llegar a España porque vivía Franco y había jurado no entrar en España. Murió allí y murió pues 2 años antes que Franco, lo cual nos privó de tener el magnífico Museo Picasso que está en París. No lo tenemos aquí, sino que está en París. Si hubiera vivido 2 años más, hubiera vuelto a España sin lugar a dudas, ¿no? Hubiera sido pues, el gran pintor de referencia española en la democracia y de referencia universal. Bien, pero aquí tienen el caballero de la mano en el pecho, en este retrato de hombre, o en este hombre, pintado en un día, el 8 de noviembre de 1970, en un día que además pinta otras cosas, y aquí tienen todavía más elocuente este mosquetero con espada y amorcillo, que es un homenaje al caballero de la mano en el pecho, donde vemos la descomposición cubista bajo un signo de la melancolía, con ese color azulado, el color de la melancolía, al lado de un niño que nos recuerda en sus ojos a los autorretratos de Picasso del año 6-7, en ese Picasso que tiene todo por delante. Aquí vemos el niño está en blanco, el niño escupido, el que transforma, ¿no?, con las alas, el que puede transformar mediante el amor a la figura del viejo. Todavía Picasso tiene una pulsión sexual en el año 69, tiene sus 88 años, pero ahí está Jacqueline Roquet y ahí está él, no sé hasta qué punto sería un voyeur o no, pero realmente tiene esa pulsión, ¿no? Y a través de la pintura pues está mostrándonoslo a través de esta Venus y amorcillo que vemos ahí también, ¿no? Pero ¿qué tenemos? Pues una especie de posibilidad de renovación del viejo mosquetero, que en el fondo es el propio Picasso,
ese viejo mosquetero inspirado en el Greco, del cual se burla, ¿no? Los mosqueteros también son esas escenas que se pintan a finales del siglo XIX, o que pinta Fortuny y luego sus seguidores, que es como un trasunto de pintura muy fácil y de pintura sin valor, ¿no? Pero esos mosqueteros eran también, se les llamaba así a los espectadores que no pagaban en los corrales del siglo de oro, ¿no? Y al mismo tiempo este personaje que nos lleva la mirada hacia la gran época de España, la España del siglo de oro, que es también la época de la que ya Picasso de algún modo se siente heredero. Él ya ha hecho toda su trayectoria, él ya sabe que ha pasado a la historia, y que está con Velázquez y que está con el Greco y que está en un nivel casi de igualdad, ¿no?, con ellos, y al mismo tiempo entonces nos coloca como esa posibilidad de renovación a través de la pintura, de renacimiento como un ave fénix de sus cenizas, a la figura que riente, positiva, no melancólica, del amorcillo, que también tiene esos ojos picasianos, ¿no? De algún modo es una especie de casi testamento de Picasso de la capacidad de la pintura para renovar, ¿no?, con los rojos y los amarillos españoles, ¿no?, los tres colores primarios. Vemos que con nada hace un cuadro lleno de profunda significación. Y aquí está el Greco también, como estaba el Greco en esas cabezas que le fascinaron cuando en el año 97 estudiaba en Madrid. Y esta es la visión de Picasso y el Greco, muy sintética, pero que, como ven, llega hasta el final con una eclosión de enorme fuerza y de gran fertilidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y muy clarificador y evocador también. Yo te he escuchado encantada, realmente. No sé si tienen alguna pregunta. Nada, no. Bueno, pues como no hay ninguna pregunta, pues agradezco una vez más tu presencia y bueno, y la de todos vosotros, y ha sido un placer realizar este pequeño pero bueno, intenso ciclo de conferencias para acompañar el cierre de esta exposición, que también ha sido pequeña pero ha sido muy importante para el Museo del Greco. Ha sido algo histórico el poder recibir aquí a Picasso, y bueno, pues creemos que a Picasso le hubiese gustado haber pasado aquí estos 3 meses con sus obras. Muchas gracias.